En mi casa hay un debate recurrente. Por un lado, Talvi piensa que el trabajo de un lingüista computacional consiste en enseñarle reglas de gramática a las máquinas para que dejen de confundir I con AI. Por otro, Nami está convencida de que todo lo que hacen es aportarles los suficientes datos y esperar a que escupan respuestas coherentes. Y la verdad, aunque les duela a mis supervisoras felinas, ninguna de las dos tiene razón, pero tampoco están del todo equivocadas. Lo que realmente hace un lingüista computacional es encontrar ese punto incómodo y fascinante en medio. Hoy, en Lingüística, vamos a desmontar mitos y aclarar qué es y qué hace realmente este puente entre el lenguaje y las máquinas. Ni es un lingüista que programa ni un programador que sabe de lenguas, sino algo mucho más interesante que desafía ambas categorías. A ver si consigo zanjar de una vez la discusión entre Talvi y Nami, porque claro, para ella es el mejor momento para tratar el tema a las 3 de la mañana. Empecemos por lo básico. Un lingüista computacional trabaja en el punto de encuentro, a veces un poco caótico, entre el lenguaje humano y la tecnología. Su misión, ayudar a que las máquinas entiendan, procesen y generen lenguaje de forma útil. Pero ojo, entender para una máquina no es lo mismo que para nosotros. No se trata de sentimientos, sino que es algo más como las reservas de unas palabras, exactamente lo más probable es que el usuario quiera. ¿Y cómo llegamos aquí? La lingüística computacional llegó cuando intentamos enseñar gramáticas lógicas estrictas a las máquinas. Fracasó porque el lenguaje no es lógico, no es limpio y no sigue siempre las reglas. Es ambiguo, cultural y desordenado. Con el auge del Big Data y la inteligencia artificial, pasamos de programar reglas a entrenar modelos con millones de ejemplos. Y hoy, con los LLM, su figura ha vuelto a evolucionar. Ya no se trata solo de darle reglas a la máquina, ni solo de entrenarla con datos. Se trata de entender el lenguaje para diseñar, validar y guiar a esas inteligencias artificiales. El trabajo de un lingüista computacional se puede resumir en 3 pilares. Y cuidado, porque aquí es donde se ve la diferencia con un programador puro o un lingüista puro. En primer lugar, un lingüista computacional necesita entender el lenguaje en su salsa natural, no como debería ser, sino como es, aprendiendo todo el conocimiento lingüístico y pudiendo así traducirlo a reglas formales que un ordenador pueda procesar y comprender. Así pues, analizan sintaxis, semántica, pragmática y morfología. Sin esta base, todo lo que viene después se construiría sobre cimientos de arena. Este es el pilar técnico. Un lingüista computacional no siempre programa modelos desde cero. De hecho, no suele ser su tarea principal, pero sabe perfectamente cómo funcionan y, lo más importante, saben evaluarlos. Un científico de datos puede mirar la métrica de exactitud y decir: 95%, perfecto. sin embargo, un lingüista computacional mira la respuesta y se pregunta: ¿es coherente? ¿Respeta el contexto? ¿Tiene sentido pragmático? ¿Funciona igual de bien en español de México que en español de España? ¿Se ha introducido algún tipo de sesgo? Aquí es donde su ojo clínico marca la diferencia. Así pues, por esto mismo, también es su trabajo adaptar sistemas a idiomas y culturas y evaluar críticamente a las máquinas en estos aspectos, porque como iremos viendo en sucesivos vídeos, que funciona en inglés no siempre vale para el español, japonés o el árabe. Como la teoría sin práctica es filosofía, el tercer pilar se basa precisamente en aplicar esto a problemas reales. Traducción automática, asistentes virtuales, análisis de sentimiento. Y la clave de todo esto son los datos. Sin buenos datos no hay buen modelo. Así, parte del trabajo de un lingüista computacional es diseñar y validar datos lingüísticos que servirán a su vez a las máquinas para tomar decisiones lingüísticas. Definir etiquetas. Esto es un nombre de persona, un verbo en pasado, una ironía. Crear o revisar corpus anotados, que son grandes colecciones de texto etiquetadas a mano o revisadas por humanos.
cazar sesgos y errores. ¿Por qué el chatbot asocia a enfermeras solo con ella? Ahí hay un sesgo que corregir. Por eso se dice que no es solo programación, es implementar teoría lingüística en código, es convertir la ambigüedad humana en algo que una máquina pueda procesar, es traducir entre dos mundos. Entonces, ¿en qué se diferencia de otros perfiles tech? Un lingüista teórico domina la sintaxis, la semántica y la pragmática, pero pone poco foco en implementación. Un ingeniero de Machine Learning o Data Scientist domina de Python, estadística y modelos, pero pone poco foco en estructura profunda del lenguaje. Un lingüista computacional entiende la teoría lingüística y además sabe traducirla a requisitos técnicos. Actúa de puente entre departamentos. Y por eso mismo también es un perfil muy útil en posiciones de gestión. El lingüista computacional es ese perfil híbrido que muchas empresas buscan y a veces no saben cómo nombrar. En la práctica, un buen lingüista computacional encuentra el equilibrio constante entre dos preguntas clave. ¿Priorizo la precisión lingüística absoluta o la eficiencia computacional? Touché, os debo la explicación sin circunloquios. En esencia, un lingüista computacional es el traductor entre la complejidad caótica y hermosa del lenguaje humano y la precisión, a veces rígida, de las máquinas. Y en la era de los grandes modelos del lenguaje y la inteligencia artificial generativa son más necesarios que nunca, porque cuantos más datos tenga la inteligencia artificial, más necesita a alguien que entienda qué significan esos datos, evalúe su calidad lingüística y que asegure que lo que genera tiene sentido para los humanos. La lingüística computacional es un campo apasionante para quien quiere estar en la primera línea de la interacción con la tecnología. Es donde la lingüística deja de ser abstracta y se convierte en el manual de instrucciones para la próxima generación de recursos para el modelado de las inteligencias artificiales.